Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el saludo para todos. Contanos. Tuvimos hasta hace minutos juntando información relacionada con algo que puede incluso ligarse con la actitud negacionista que tuvo el expresidente Mauricio Macri al minimizar la pandemia. Porque la municipalidad se vio sorprendida por un operativo de búsqueda de personas adultas mayores de 70 años que faltaban vacunarse. En el registro del municipio había más de 1.500. Bueno, se relevaron 1.353, se contactaron 1.353 de esos 1.500, según el último dato que nos suministran desde la municipalidad, y casi 500, 467, es decir, uno de cada tres contactados se negaron a vacunarse por distintas razones: miedo, por lo que escuchan en los medios de comunicación, por lo que sugieren algunos políticos que sugirieron al comienzo. Recordemos que con la vacunación hubo incluso denuncias penales, judiciales contra el presidente y el ministro de Salud por supuesto envenenamiento. Bueno, aquí hay un universo de gente que es de potencial riesgo de contagiarse que no quiere hacerlo. ¿Cómo se entiende esto? ¿A qué se atribuye esto? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que cambie esa percepción de que es importante vacunarse? Bueno, para ayudarnos a reflexionar sobre esta cuestión hemos convocado a la filósofa y además directora del PEAN, del Programa de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Gabriela Müller, a quien saludamos. Hola, profesora Müller, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo están ustedes y toda la audiencia? Bueno, la sorprende que uno de cada tres adultos mayores de 70, que no se vacunaron todavía, cuando la municipalidad los contacta, los llama, no quieran hacerlo. ¿Le parece fundados o infundados esos temores, Gabriela? Bueno, habría que ir un poquito, digamos, más lejos para tratar de explicar este fenómeno que en definitiva está atentando contra la vida, contra la salud, en primer lugar. En realidad tenemos que entender que este es un efecto que se está buscando, es decir, el efecto de que las personas tomen determinadas decisiones. Esto es un procedimiento, un método muy antiguo, ya viene desde hace 2.500 años. El tratar de persuadir con afirmaciones o ideas falsas para que las personas tomen decisiones apresuradamente. ¿Por qué? Porque estos mecanismos para convencer, para persuadir a las personas, apuntan directamente a las emociones, digamos, a los sentimientos. Eso no es malo en sí mismo, es decir, que nosotros, los seres humanos, tenemos dos dimensiones importantísimas, fundamentales, que nos definen como tales. Es decir, por un lado, las emociones, las pasiones, digamos, los sentimientos, y por otro lado tenemos nuestra parte racional, la razón, la capacidad de reflexionar. Lo que pasa es que cuando nos apuntan para convencernos de una idea o de hacer o no hacer algo, cuando nos apuntan a las emociones, estamos debilitados, porque las emociones funcionan inmediatamente en nosotros y nos conducen a tomar decisiones inmediatamente sin haber reflexionado. Ahí me parece que esto es una parte de la explicación de este fenómeno, dado que, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, en el que las noticias se dicen rápidamente, se cambia rápidamente de noticia, en las redes acontece absolutamente la misma lógica. Entonces nos vemos sujetos a ideas cortas que no tienen fundamento, están preparadas para que nosotros no preguntemos por qué, sino que directamente afectan a nuestras emociones. No sé, si a nosotros nos dicen que una vacuna nos va a envenenar, eso nos genera un impacto emocional. Ahora,
nosotros hiciéramos honor, digamos, a nuestra condición humana, que tiene esta otra parte tan importante que tiene que ver con razonar, con pensar y con cuestionar aquello que nos dicen. Porque si bien la verdad absoluta no existe, hay ciertos ámbitos en los que podemos confiar mucho más en las afirmaciones, en los consejos, en las acciones que nos mandan a realizar, que en otros ámbitos. Y en este sentido, yo creo que, insisto, si bien no voy a desmerecer nunca la parte emocional de las personas, porque es lo que nos conecta humanamente, casi más que la razón, pero en este tipo de situaciones que son objetivas, que la información fundamentada es tan importante, ahí tenemos que estar muy atentos a esa manipulación que se quiere generar con nosotros, haciéndonos conmover, ¿no? Nuestras emociones. Y con eso aceptar de inmediato una forma de pensar o una forma de actuar. En este caso, en particular con la vacuna, no colocarnos la vacuna. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer como personas mayores, pero en general como habitantes de la condición humana, es ¿por qué me están aconsejando a que no me coloque la vacuna? Y es fácil detectar ahí la voluntad de persuadirnos con por algún interés que es ajeno a nuestro bien, digamos, y que responde a intereses que no son los nuestros. Si la persona no puede darnos razones, esto es, no puede argumentar, porque no se puede argumentar el intentar que no nos vacunemos. No hay argumento que pueda sostenerse. Ahora, si después nos vamos a una cuestión que un poco, digamos, nos denigra como seres humanos y nos pone en una situación casi indigna por parte de quienes nos quieren dominar. Estamos ya casi a la altura de un pensamiento mágico. Si yo digo, bueno, ¿por qué no me tengo que vacunar? ¿Por qué me dicen en los medios? ¿Por qué me dicen algunos políticos que no, funcionarios de otros gobiernos, que no nos tenemos que vacunar? Y si la respuesta es que se me va a quedar pegado un celular o no sé, algo de metal en el cuerpo, o porque me voy a hacer comunista, hablando de la vacuna rusa, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta inmediatamente que no hay una razón científica, una razón que pueda sostenerse con certezas, con pruebas. Y ahí, si me permitís, Guillermo, paso a un segundo aspecto que explicaría esta conducta irracional. Hace varios siglos que lo que a nosotros nos enseñan en la universidad, en todos lados, que el conocimiento, verdadero conocimiento, es el conocimiento científico. Hay otros tipos de conocimiento, la intuición, hay conocimientos que tienen que ver con la tradición, con la cultura, pero seamos serios, seamos racionales, seamos seres humanos reflexivos, pensemos, no compremos cosas baratas que sirven para un ratito y que nos hacen un daño tan grande que nos puede llevar hasta la misma muerte. No solamente la nuestra, sino de nuestros seres queridos. Y el tema es el conocimiento científico, y en este caso en particular, es allí a donde debemos apuntar nuestra reflexión y nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque es el único conocimiento que es objetivo, que es chequeable
confiable porque se basa en certezas, en pruebas. Y eso es lo que un ser humano racional debe escuchar. Profesora, pero para los que ya tienen instalada esta idea, ¿cómo se hace para cambiarla? ¿Quiénes son los grupos de referencia que debieran ejercer la etapa de convencimiento? Porque la verdad que estas 500 personas que no quieren vacunarse tienen el riesgo potencial de enfermarse y morirse. ¿Y qué rol ocupan los medios de comunicación o los lugares donde llega el mensaje? Les cito algo que pasó hace algunos minutos nada más en un noticiero de televisión en Canal 12 de Córdoba. Una persona muy conocida del ambiente musical dijo que él no le tenía miedo a la pandemia, no se iba a vacunar por eso, un referente musical, y el periodista le festejó eso como una humorada, en lugar de llamarlo a la reflexión de que ese mensaje podía calar hondo. ¿Cómo se hace para cambiar, profesora? Bueno, esto que estás diciendo vos, en primer lugar, pensemos que este impacto sobre las emociones, esto que resulta absurdamente gracioso, qué copado, no me vacuno, soy transgresor. Me parece que esta intención de ir en contra de la salud pública, en definitiva, y de la salud de cada uno de los individuos, obviamente está vehiculizada, y no inocentemente, por los medios de comunicación, especialmente por los medios hegemónicos de comunicación que tienen un plan que da para hablarlo a lo mejor en otro contexto. Entonces, a mí me parece que la función de los medios de comunicación, que las instituciones educativas, que los docentes todos los días, nosotros en las aulas virtuales o donde sea, debemos hacer justamente esa observación que vos acabas de decir. Reflexionemos sobre lo que estás diciendo. Es decir, ¿cuáles son las razones de lo que decís? Porque quiero aclarar esto. Porque me gusta, porque me parece, porque quiero, eso no es una razón. Eso no es una fundamentación, eso no es una justificación. Nosotros estamos justamente muy atacados en esa zona tan sensible que son las emociones, pero en una de las emociones más negativas que puede tener el ser humano, y que es el odio. Estamos reproduciendo todo el tiempo fórmulas o frases hechas que replican el odio. Y el odio, porque sí, digamos, porque en definitiva las víctimas de ese odio infundado, que no tiene razón de ser, somos nosotros mismos y todas las personas que queremos, porque en definitiva hay una cosa que me parece que es tan importante, ¿no? La mayoría de los que no quieren vacunarse o que no quieren cuarentena, dicen que nos están quitando la libertad desde el poder, digamos. A mí me parece que es todo lo contrario. No podemos salir sin barbijo, no podemos salir a la calle, no podemos ir a cenar, a tomar un cafecito, no podemos juntarnos con nuestros amigos, amigas y familiares, porque estamos presos de una pandemia, de una enfermedad, y la vacuna nos libera, nos pone en una situación nuevamente de libertad. La otra vez veía en los medios, justamente, no sé si será correcto absolutamente en este momento, ¿no? Pero la alegría en una clase en China cuando les dijeron ya no tienen que usar más barbijo, o la gente, bueno, que ahora en Italia, conozco, se ha liberado, se ha tranquilizado un poco esto, y puede salir a pasear, puede salir de la casa. Entonces, estamos en una cárcel, ¿sí? Y la vacuna justamente nos sería la libertad. Entonces, profesora, para redondear, a mí me parece todo el tiempo. que Le agradezco muchísimo las reflexiones, son muy interesantes, alimentar el espíritu del pensar en esta circunstancia tan difícil y no banalizar algunos.
son muy peligrosos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y vacúnense. Bueno, ahí está la doctora Gabriela Müller. Así son las cosas. Feliz día a todos los padres.